Huepa, mi gente, miren, detengan todo lo que están haciendo ahora mismo, porque lo que viene no es un simple episodio más. ¿Creen que lo han escuchado todo sobre José Rivera Morales, el hombre que se esconde detrás de la pluma más afilada del reggaetón? Pues les aseguro que no. En este capítulo de hoy nos adentramos en un torbellino de lealtades de sangre, traiciones corporativas y tragedias personales que harían parecer a cualquier serie de televisión como un cuento de hadas. Olvídense de los hits y los premios porque hoy vamos a entender el costo real de la lírica de Kendo. ¿Quién fue el verdadero maestro secreto que le enseñó a escribir su dolor? ¿Qué oscuros pactos de calle lo llevaron a ser la mano derecha de un king y luego a la cárcel? Prepárense para sentir cada verso, cada golpe, cada pérdida. Esto no es solo una historia de música, es un testimonio crudo de supervivencia. Ajusten sus audífonos o sube el volumen y vámonos con el movimiento que se puso pesado de verdad. ¿Te gusta este contenido? Dale like y suscríbete, así estarás siempre al día con mis videos. El huracán de origen, la ceniza y el juramento. Miren, la vida de José Rivera Morales, antes de que el mundo supiera que existía Kendo Caponi, fue marcada por un huracán de ausencias y dolor. No estamos hablando de un tipo que vino de la pobreza. Estamos hablando de un niño que vino de la nada, de la ausencia absoluta de cimientos. Él nace un 19 de agosto de 1984 en Río Piedras, Puerto Rico. Y aunque la gente lo asocie con la fama y el dinero, su historia comienza con una doble orfandad, con sus padres vivos pero completamente ausentes. Esto pasa porque por un lado, su padre, apodado Cano, no solo estaba envuelto en el bajo mundo del tráfico de drogas, sino que luchaba contra problemas serios de salud mental, incluyendo esquizofrenia. Pero luego esto. Su madre, Diana, estaba sumida en la adicción a la heroína y la metadona. Y para sumarle al drama, ella era paciente de VIH. Imagínense, José y su hermana Katie, que era casi de la misma edad, crecieron en ese ambiente volátil, donde el caos era la única constante. La única luz, la única figura de estabilidad que tenían, era su abuela materna, la que hacía el rol de madre, padre y ancla. Y después de esto, el destino le da el primer gran golpe bajo. Su abuela fallece cuando José era un chamaquito de 5 años. La única estabilidad que él conocía se desvanece en ceniza. Esto provoca un vuelco total en su vida. La familia se desintegra por completo. Y sin nadie que se hiciera cargo de ellos de manera formal y segura, José y Katie son enviados al sistema, a los orfanatos. Pero luego esto, la vida en el orfanato, con sus reglas estrictas y la falta de amor real, no era para ellos. Katy, que era solo 11 meses mayor que él, pero con el instinto de una madre, hace un juramento silencioso. Ella no iba a permitir que separaran a su hermano menor. Y después de esto, los dos comenzaron a navegar el sistema, pero debido a la mala conducta y las constantes fugas, se la pasaban cambiando de hogar sustituto, de barrio en barrio, por todo el área metropolitana. Era un peregrinaje constante, pero siempre juntos. En cada fuga, en cada cambio, Kendo tenía una misión, un norte que lo consumía: encontrar a su madre Diana. Esto lo lleva a sus 8 años a hacer una búsqueda desesperada que termina en el Cantón Mall de Bayamón. Pero luego esto, sí, la encuentra, la ve, y con la inocencia pura del niño que solo quiere ser bueno para que lo amen, le promete que se portará bien, que hará lo que sea. Ella, conmovida, se lo lleva a su apartamento, un momento que para Kendo debió sentirse como el cielo después de tantos años en el infierno. Y después de esto, el segundo golpe bajo, el que te rompe el alma de verdad. A la mañana siguiente, Diana, incapaz de superar sus adicciones y consciente de su situación, lo entrega de nuevo al programa de hogares sustitutos. El niño que había hecho todo por ser aceptado, fue rechazado de nuevo. Ese momento, esa entrega, fue la virazón que lo empujó sin vuelta atrás. Esto rompió al Kendo niño por completo, lo desestabilizó y ya no buscó a su familia biológica. Pero luego esto, encontró refugio en la calle. Esos caseríos, esos barrios de Río Piedras y Bayamón, se convirtieron en su verdadera cuna. Los bandidos, los que vivían al margen de la ley, le dieron el amor y el cariño que su familia y el sistema le habían negado. Y después de esto, la calle le enseñó que todo lo que vivía era la verdad, que esos hechos reales eran su única fuente de conocimiento y que merecían ser contados. La ley de la calle y la perpetua menor. Miren, la calle te da familia, te da lealtad, pero también te cobra un precio. Y José Rivera Morales pagó ese precio muy temprano. Esto pasó, y con esa nueva familia de la calle, Kendo se metió en problemas tan serios que definirían su juventud de una forma irreversible.
El resultado de su desesperación y su búsqueda de identidad en el bajo mundo fue un historial criminal que, para un adolescente, era simplemente abrumador. Pero luego esto. A sus 13 años, Kendo fue sentenciado a lo que se conoce en Puerto Rico como perpetua menor. No estamos hablando de un robo de dulce, estamos hablando de cargos que incluían robo, 6 violaciones a la ley de armas, 2 tentativas de homicidio y secuestro. Piensen en eso. Un niño de 13 años ya tenía el peso de una vida entera de crimen sobre sus hombros. La calle le había dado amor, pero también un camino de autodestrucción. Y después de esto se encontró atrapado en el reformatorio, con apenas 16 años, luchando por sobrevivir en un ambiente hostil, no solo contra las peleas constantes, sino contra su propia mente. Esto lo llevó al límite y en un acto desesperado y quebrado por dentro, intentó quitarse la vida ingiriendo pastillas. Fue un grito de auxilio, la señal de que el alma del chamaquito de Río Piedras estaba a punto de colapsar bajo el peso de su historia. Pero el destino o la suerte interviene, sobrevive, y ese intento fallido se convierte en un punto de inflexión, una pausa obligatoria. Luego esto, a sus 21 años, José y su hermana Katy logran salir del sistema, entrando al programa gubernamental Vida Independiente. Esto les da un respiro. Katy se encaminó en la estilística, y José se hizo barbero. Y después de esto, en esa etapa de supuesta libertad donde cortaba el pelo y trataba de enderezar la vida, la tragedia familiar le da un último zarpazo. Un día su hermana Katy lo busca con una noticia, y van a conocer a su padre, Cano Rivera, que había cumplido condena por narcotráfico en Estados Unidos. Se dirigen a Barranquitas, pero la sorpresa fue demoledora. La reunión no era un reencuentro, sino un velorio. La única vez que vieron a su padre fuera de la cárcel fue en su ataúd. Esto fue brutal, pero en medio de ese dolor encuentra una conexión inesperada. Conoce a su tío, Antonio Rivera, alias Tonio Matraco, que resultó ser el fundador del grupo Los Sabrosos del Merengue. La música, la vena artística, aunque fuera de otro género, ya estaba corriendo en su sangre esperando el momento de explotar. Andrés tu marido, El maestro secreto y el nacimiento de Gold Pen. Ahora, entramos en el secreto mejor guardado de la carrera de Kendo, la clave para entender su lirismo. ¿De dónde sacó esa habilidad para escribir si pasó su niñez huyendo y delinquiendo? Esto es lo que pasó. José, con 21 años, se sentó a aprender a leer y escribir en la escuela, usando los dibujos y las historias que había creado en el reformatorio para desahogar su rabia. Pero luego esto, en ese proceso él encontró un mentor, un sensei que afinó su técnica. Mucha gente se pregunta si fue Cosculluela o Don Omar, pero la verdad es otra. Según la información, Kendo Caponi aprendió todo lo que sabe del rapero ecuatoriano Andrés tu marido. Sí, Andrés tu marido, un nombre que quizás no resuena en las emisoras mainstream, pero que era conocido en los caseríos y undergrounds por su lírica. Y después de esto, esta conexión es fundamental, porque Kendo siempre ha sido enfático. Todo lo que escribe son hechos reales que reviven sus canciones. Tu marido le dio la estructura, la técnica, y Kendo le puso el alma, la historia cruda de su vida en la calle. Mientras cortaba el pelo, la música lo seguía llamando. Esto pasó, y un encuentro con el reggaetonero Yomar el Caballo Negro lo catapultó, no como cantante, sino como compositor. Pero luego esto, su talento era tan evidente, su pluma tan certera, que rápidamente se ganó un apodo que definía su arte, Gold Pen, la pluma de oro. El que podía tomar cualquier concepto y convertirlo en un himno. Y después de esto, Kendo, el chamaquito que no sabía leer bien a sus 20 años, se convierte en el escritor más buscado del género. Comienza a trabajar para gigantes como Héctor el Father, Wisin, Yandel, Baby Rasta, Gringo y Tito el Bambino. La pluma de oro que conquistó los Billboard y el conflicto con Rod Wave. Miren, el calibre de Kendo como compositor no era un juego, era cosa seria. No solo escribía barras pegadizas, escribía emociones, historias que conectaban a nivel mundial. Esto pasaba y su trabajo se tradujo en estatuillas. Canciones escritas por él ganaron premios Billboard Latino y premio Lo Nuestro. Pero luego esto, hay que hablar de los himnos que salieron de su lápiz. Él es el autor de Felina, del dúo disuelto Héctor Tito, una canción que si eres fanático del reggaetón de la vieja escuela, sabes que es un clásico inmortal, una canción que marcó la década. Y después de esto, también es el escritor del éxito Quítame el dolor para el disco La Revolución de Wisin Yandel, un álbum que se posicionó como el número 2 en ventas en varios países de Latinoamérica. Kendo estaba en todas partes, estaba escribiendo el soundtrack de la calle y del mainstream a la vez. Esto lo llevó a ser la pieza más codiciada. A finales de 2007, Kendo se encontraba contratado como compositor bajo el sello de Rodwayla Incorporated, que era propiedad de Jaime Cosculluela, el hermano del cantante. Pero luego esto,
Se convierte en la mano derecha de Cosculluela, quien le otorga el apodo de la mano derecha por su habilidad inigualable para componer temas. Era una relación de hermandad y respeto profesional, un momento donde Kendo sentía que había encontrado, al fin, una forma de reconocimiento estable. Y después de esto, aquí viene el primer gran quiebre, el sabor amargo de la traición en la industria. Kendo finaliza su contrato con Rod Willa Inc., porque según su versión no le reconocían la autoridad de sus temas. Piénsenlo. Escribir himnos que ganan premios, ver tu trabajo llevar al éxito a otros y que te nieguen el crédito, la autoría. Esto lo obliga a buscar nuevos horizontes, a pelear por su release para salir del sello y buscar una compañía donde su genio fuese respetado y valorado en toda su dimensión. El gran salto a orfanato y la consagración de Kendo Caponi. La salida de Rod Willa fue un momento de tensión, pero también de liberación. Esto pasó, y Kendo, con el release legal finalmente en la mano a principios de 2010, firmó contrato con el gigante William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, y su sello Orfanato Music Group. Pero luego esto. Este no era solo un cambio de compañía, era una redefinición completa de su carrera. Kendo ya no era solo un compositor en la sombra, ahora firmaba bajo el concepto de cantante y compositor. Y después de esto, llega la hora de cambiar de nombre, de dejar atrás el apodo de la mano derecha y tomar uno que resonara con la fuerza del maleanteo y su historia personal. Kendo toma la inspiración de su propio hijo, Cheniel Capone Rivera, y lo modifica, creando el nombre que se grabaría a fuego en la historia del género, Kendo Caponi. Esto fue el Big Bang. Bajo el orfanato, su carrera explota. Pero luego esto, la radio comenzó a llenarse de sus sencillos promocionales, poniéndolo en el punto más alto de su trayectoria. El primer sencillo grabado bajo el sello, Psychos, con la colaboración de Don Omar, fue la prueba de sonido de lo que venía. Y después de esto llegaron Ángeles Demonios 2 junto a Zico el Terror y Don Omar. Esto lo llevó a ser reconocido como uno de los mejores prospectos del género. Pero luego esto, los temas que de verdad se apoderaron de las radios nacionales en Puerto Rico y que tuvieron una trascendencia internacional gracias a la internet, fueron Prueba de Sonido y El Duro, ambos también con la colaboración de Don Omar. Y después de esto, el boom final, el tema que lo consagró como un cantautor con una versatilidad brutal fue Tú no tienes ni un peso remix. Este tema demostró que Kendo podía navegar entre flows lentos o rápidos, conservando siempre sus complicadas líricas, haciendo que la gente quisiera más, mucho más. El mentor ecuatoriano Don Omar y el precio de ser Caponi. Mira, cuando hablamos de Kendo Caponi, no podemos olvidar la profunda influencia de la calle y de su mentor secreto, Andrés Tu Marido. Esto es clave, porque aunque Don Omar le dio la plataforma y la exposición global, Tu Marido le había dado el arma. Kendo, a diferencia de otros artistas, no escribe sobre cosas que imagina, él revive hechos. Pero luego esto, la alianza con Don Omar no fue solo musical, fue de negocios, de respeto. Estar en Orfanato Music Group era la validación de que el chamaquito de Río Piedras, el ex convicto menor, se había sentado en la mesa de los grandes. Y después de esto, Kendo demostró que su valor iba más allá de un sello. Él era una máquina de hacer hits para sí mismo y para los demás, incluyendo a Franco, el Gorila, Arcángel, Farruko y un sinfín de nombres. Era la pluma más cotizada, la que garantizaba que el tema iba a sonar a verdad. Esto lo lleva a un punto de no retorno. Ya era una figura de la calle, que cantaba para la calle, con el apoyo de la industria. Pero luego esto, el mundo del maleanteo no se olvida, y Kendo, que siempre se la pasó en los caseríos, aprendió que la lealtad que había encontrado entre los bandidos era más fuerte que cualquier contrato. Su destino estaba inevitablemente entrelazado con las figuras más peligrosas y carismáticas del bajo mundo de Puerto Rico. Y después de esto, esta doble vida, esta tensión constante entre el estudio de grabación y el caserío, es la que comenzaría a cobrarle una factura emocional y legal insostenible. Salió de Orfanato Music Group en 2011 y aunque está casado con una mujer argentina y ahora trabaja para Kevin Alexander y Alexander Records, la sombra de la calle y las pérdidas que vendrían son la verdadera historia de Kendo Caponi, el lado oscuro. Suscríbete si te gusta el video, porque se viene lo bueno y estoy seguro de que no te lo quieres perder. La traición silenciosa de Gold Pen a Kendo Caponi. Mira, el talento de José Rivera Morales, el Gold Pen, no era una broma. Él no solo escribía versos, él escribía la banda sonora de la calle, y eso es lo que le dio estatus en Rod Willa Incorporated, la compañía de Jaime Cosculluela. Esto pasaba y Kendo era el motor de la lírica, el hombre que le daba la autenticidad cruda a Cosculluela.
Se pasaba horas en el estudio destilando el dolor de sus orígenes y el conocimiento que había adquirido en los caseríos para crear rimas que eran a la vez poesía y sentencia. La gente de la industria lo llamaba la mano derecha, porque literalmente Cosculluela no podía fallar con Kendo a su lado. Era una alianza poderosa, de esas que tú crees que van a durar para siempre en el negocio. Pero luego esto. En el game de la música, el negocio siempre le gana la lealtad, especialmente cuando hay dinero de por medio. Kendo sentía que su genio estaba siendo minimizado, que su autoría real en esos hits masivos que ganaban premios y movían discos no estaba siendo reconocida en su justa medida. Piénsalo bien, ¿qué siente un compositor que se quemó las pestañas y el alma, que puso su historia más íntima en un verso para que otro se llevara todo el crédito y el cheque? Esto crea una herida profunda, una fisura de confianza entre Kendo y la gente de Rotwila, específicamente Jaime Cosculluela. Él sintió que después de todo lo que había aportado, lo estaban tratando como una herramienta desechable, no como el arquitecto lírico que era. Y después de esto, el quiebre fue inevitable y doloroso. Kendo decide que tiene que salir de allí, que su arte vale más que ser la sombra de otro. Esto lo lleva a buscar una nueva casa, pero no podía hacerlo sin un release legal que le permitiera firmar con otra compañía. La transición fue una batalla legal y emocional. Un tira y jala en la sombra que duró un tiempo, hasta que finalmente, a principios de 2010, Rotwila Incorporated le da el pase. La libertad llega, pero luego esto. Kendo tenía claro que si se iba tenía que ser con alguien que respetara su visión y le diera la plataforma para brillar como artista completo, no solo como escritor. Y después de esto firma con William Omar Landrón, Don Omar, y su sello Orfanato Music Group. Era el salto de la sombra a la luz, de ser la pluma de oro de Cosculluela a ser el Kendo Caponi, el cantante y compositor, con el respaldo del King of Kings. El cambio de nombre fue simbólico. Dejó atrás el La Mano Derecha y tomó Caponi, inspirado en su hijo, Chenny el Capone, y resonando con el aura de gángster que la calle le había regalado. Esto marcó un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en su psique. Kendo estaba listo para dejar de ser el escritor, para convertirse en el narrador de su propia historia. Su primer sencillo con el Orfanato Psychos con Don Omar fue la declaración de que el Gold Pen había mutado a algo más peligroso, más directo. Kendo Caponi, la doble paternidad de la calle, el mago, y Pacho, el antifeca. Miren, el corazón de Kendo Caponi siempre ha estado dividido entre el estudio y el caserío. Él buscó en la calle el amor y la protección que le negaron sus padres. Esto pasó y él encontró dos figuras paternas que lo moldearon, dos mentores que lo amaron con esa lealtad incondicional que solo te da la vida en el bajo mundo. El primer padre, Mario Montañez Gómez, conocido como M el Mago, dueño de la disquera M-Music y líder de la organización Los Lobos. Pero luego esto, Kendo lo consideraba su papá, su amigo, su consejero, M. El Mago era la puerta de entrada de Kendo al mundo más formal de la música, el que le dio la oportunidad de grabar sus poesías y sus intros. Juntos formaron una verdadera familia de la calle con Baby Rasta, Gringo y Broco, el brazo derecho de M el Mago. Era una alianza fuerte, basada en el respeto y el código del barrio. Y después de esto la tragedia no tardó en llegar porque el maleanteo es así. Te da, pero luego te quita. El primer golpe fue en febrero de 2010. Asesinan a Broco. Esto desestabilizó al grupo porque Broco era el pilar de M el Mago. Pero luego esto. M el Mago es arrestado varias veces por posesión ilegal de armas. Paga fianza, se fuga y lo arrestan de nuevo. Finalmente lo condenan a 8 años. Y después de esto, el final más oscuro. En 2014, M el Mago es encontrado muerto en su celda en Bayamón con una soga al cuello. Las autoridades dicen que fue un suicidio, pero la calle y Kendo Caponi siempre mantuvieron la sospecha de que fue un asesinato, un ajuste de cuentas. Kendo, destrozado, lo despidió públicamente como su papá, diciendo que habían matado más de la mitad de él. Este trauma reabrió las heridas de su orfandad y reforzó su desconfianza hacia el sistema. La figura que le había dado la mano para la música le fue arrebatada de la forma más brutal. El segundo padre, Pacho el Antifeca. Esto pasó y Kendo conoció a Pacho, un líder respetado del caserío Juan Matos, entre 2007 y 2008. Pacho era la voz de la verdad, el que conocía a todo el mundo, y que según Kendo, fue quien lo convenció de rapear y cantar, mientras M el Mago lo convencía de recitar. Pero luego esto, la lealtad de Kendo con Pacho era tan pura, tan profunda, que en un acto de devoción, Kendo le regala el concepto de Al Qaedas Incorporated.
sí le da el nombre, el concepto completo, para que Pacho desarrollara su propio movimiento y representara su caserío. Y después de esto, Kendo, como puente entre sus dos padres de la calle, conecta a Pacho y M, el mago, y así se crea una alianza poderosa, los Lobos de M Music y los Alcaedas de Pacho. Era una hermandad de códigos de respeto mutuo entre organizaciones, el fratricidio lirical, la guerra con Farruko y las consecuencias callejeras. Miren, el beef entre Farruko y Kendo Caponi no fue un simple tiraera de estudio, mi gente. Esto trascendió el micrófono y amenazó con incendiar la calle. Esto pasó porque en el fondo, Kendo, el poeta de la calle, sentía que Farruko con su rápido ascenso no representaba la verdad que él sí había vivido. Era una disputa por la autenticidad, por quien tenía el derecho real de narrar el bajo mundo. Pero luego la cosa escaló de una forma alarmante, llegando al punto de que las organizaciones criminales se vieron obligadas a tomar partido. Los Alcaedas de Pacho el Antifeca, naturalmente estaban con Kendo, su creador. Y después de esto, Kendo no solo tuvo el apoyo de los Alcaedas, sino también de figuras ligadas a la organización Las FARC de Puerto Rico, como Cheo Beretta, un líder de la facción Los 20 de Lloren Torres. Esto transformó una pelea de estudio en una posible guerra territorial que ponía en riesgo la vida de muchos. Esto crea una tensión en todo el maleanteo. Cuando tú tienes a líderes como Cheo Beretta apoyando abiertamente a un artista en un beef con otro artista, la línea entre la lírica y la acción se borra por completo. Pero luego Pacho el Antifeca, el mediador, el hombre de paz en ese conflicto, tuvo que usar todo su capital de respeto en la calle para evitar el desastre. Él era amigo de ambos, o al menos respetado por las facciones, y su intervención fue como poner un paño de agua fría en una hoguera. Y después de esto, Kendo Caponi aprendió una lección vital. Sus palabras tenían el poder de iniciar una guerra, y ese poder venía de las alianzas de sangre que había forjado. Los problemas legales y el incidente en la Florida. A partir de la muerte de Me el Mago en 2014, la vida de Kendo se convirtió en un ciclo de autodestrucción y conflicto, llegando a ser más noticia por sus problemas legales que por sus hits. Esto pasó, y el primer gran problema fue el impago constante de las pensiones alimenticias para sus 7 hijos. Pero luego la cifra que debía ascendía a más de $100,000. Un problema que lo obligaba a estar constantemente bajo la lupa de las autoridades. Y después de esto, en 2014, ocurre un incidente de violencia doméstica que expuso su fragilidad emocional. Tras una audiencia, Kendo agrede a su propia hermana Katy con un arma blanca y huye a Estados Unidos. Esto fue un golpe duro, porque Katie era su única figura de familia biológica. Pero luego él se entrega un mes después, pero su falta de compromiso con las audiencias por supuestas giras lo lleva a la cárcel por 40 días. La presión lo estaba volviendo un polvorín. Y después de el incidente más notorio que lo llevó a prisión, el caso de la Florida en 2018. Esto pasó porque Kendo se entera de que uno de sus hijos estaba siendo maltratado por su padrastro. Pero luego Kendo, actuando por el instinto protector del padre de la calle, no pensó 2 veces. Voló a Florida en cuestión de horas, fue directamente a donde el sujeto y lo agredió brutalmente. Y después de esto se dio a la fuga por un tiempo, pero finalmente se entregó, lo que le costó una condena de 2 años de cárcel. Esto lo mantuvo fuera de juego hasta enero de 2020. Salió de prisión con la esperanza renovada, colaborando con los más grandes: Bad Bunny, Daddy Yankee, Anuel, el Annus Horribilis, la triple tragedia de 2023. Miren, el año 2023 fue el año en que la vida le cobró a Kendo la factura más alta de todas, un verdadero Annus Horribilis, donde la tragedia llegó en combo y sin aviso. Esto pasa, y Kendo, que ya estaba lidiando con problemas de management y el fantasma de la cárcel, recibe la primera estocada mortal. Pero luego el 1 de junio de 2023, asesinan a Pacho el Antifeca en el centro comercial Plaza Tropical en Bayamón. Esto fue devastador. Kendo acababa de perder a su padre de la calle, el hombre que le había dado el nombre de Alcaedas, el que había mediado por él en la guerra con Farruko. Y después de el dolor fue tan inmenso que lo hundió en una depresión profunda. Por primera vez en su vida, Kendo no pudo escribir. El poeta de la calle se quedó sin palabras. No pudo ni siquiera aparecer en el Rip Pacho que hicieron sus colegas. Su esposa argentina tuvo que consolarlo y confrontarlo, diciéndole: te vas a morir tú también, tenés que darle. Esto no fue todo, mi gente. Pero luego ese mismo año, fallece Alexio la Bruja a causa de cáncer de mama. Aunque Kendo había tenido disputas fuertes con él en el pasado, ya habían hecho las paces. Y después de la muerte de Alexio lo afectó doblemente, porque murió de la misma enfermedad que se había llevado a su abuela, la única figura de amor estable de su niñez.
Además, Alexio ayudaba económicamente a Pacho cuando éste estuvo preso, manteniendo la lealtad con los alcaedas. La vida le estaba recordando todas las pérdidas a la vez. Y hasta aquí, mi gente, la segunda y profunda parte de la historia de Kendo Caponi. Hemos viajado por sus lealtades de sangre, las tragedias que lo forjaron y el infierno que vivió en 2023, un año que ni el mejor guionista se atrevería a escribir. El costo de ser Kendo Caponi es un legado imborrable de dolor. Si este recorrido por el lado oscuro de la vida de José Rivera Morales les ha impactado y quieren seguir explorando este tipo de contenido, les invitamos a dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué le depara el futuro a Kendo? ¿Podrá encontrar la paz que tanto busca? Suscríbete si te gustó el video y activa la campanita. No olvides dejar tu comentario si te gustaría una segunda parte de este video.